están ustedes? Bienvenidos a nuevamente este nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se están haciendo preguntas que van más allá. Preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Tras la masificación de diferentes plataformas digitales de comunicación, surgió, y ha surgido en realidad, porque es un fenómeno bastante reciente, el activismo virtual, que entre otras cosas permite discutir temas de relevancia social y política. Este ciberactivismo hace uso de las denuncias públicas o funas para exponer a personas u organismos en determinadas circunstancias. La pregunta es, ¿dónde está el límite? Para hablar de esto, les presento a nuestro entrevistado. Nombre: Luis Santana. Cargo: Director del programa Formando Ciudadanía Digital de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cuál es el límite entre ciberactivismo y funas? La FUNA es una herramienta de activismo político de denuncia social cuando ya no hubo justicia institucional. Sin embargo, cuando la herramienta empieza a transformar al victimario en víctima y a la víctima en victimario, habría que cuestionarse si se debe seguir ocupando. Ahí está el límite. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Constanza. Muchas gracias por invitarme. Oye, esto es un tema, claro, yo digo es nuevo, pero en realidad no es tan nuevo, pero que me imagino, y quiero preguntarte, que se ha ido intensificando en nuestro país, digo, a partir del estallido social, ¿o no? El ciberactivismo ha ido de la mano de alguna manera con, o fue de la mano con lo que fueron las manifestaciones en las calles, ¿o no, Luis? Sí y no, digámoslo, A porque podemos atribuir un poco que parte de lo que se construyó en el estallido social fue también expresión de una discusión aumentada que estaba pasando en redes sociales también, ¿no? Que facilitaba el tipo de coordinación. Entonces, como quedó la desigualdad social y aquellos problemas que existían en la base se empiezan a comentar de forma más rápida en las redes sociales, y eso permite que la gente se organice más rápido, más fácil, se ponen de acuerdo en ir a hacer manifestaciones en una tarde, y eso se ve como un estallido, ¿no? Como una explosión, Claro. porque las nuevas herramientas permiten organizarse de forma rápida. ¿Es eso también ciberactivismo, el hecho de que se usen las redes sociales para convocar a una manifestación, que también es un fenómeno nuevo? Que las diferentes herramientas de ciberactivismo que existen, por ejemplo, las peticiones online o la FUNA, vamos a hablar un poquito después de la FUNA, pero Sí. la FUNA o las campañas digitales, en realidad siempre tienen un correlato offline, ¿no? Tenemos que hablar de esta hibridad. Los movimientos sociales actuales son híbridos, que usan herramientas de activismo digital, o sea, herramientas específicas para movilizar causas en el nivel físico, en el nivel en el que nos movemos. No es solo que está pasando en el ciberespacio, digamos. También se quiere influir lo que pasa en la vida común y corriente. ¿Cómo podríamos definir el ciberactivismo, Luis, para diferenciarlo después de la FUNA? El ciberactivismo es de todas formas acción colectiva que se desarrolla o se organiza en espacios digitales, porque tenemos ahora, hay que imaginar que esto es una esfera pública distinta, una esfera pública híbrida en que funciona en base a lo digital y a lo físico. En este nuevo espacio de discusión política, lo público pasa también a discutirse en el espacio digital. El activismo digital es aquel que quiere avanzar causas en este espacio ya mixto, ¿no? Quiere interferir en ambas partes. Mi tesis doctoral fue sobre activismo digital en diferentes partes del mundo y estábamos evaluando desde el año 2008 hasta el 2012 activismo digital en esos lugares, en todo el mundo, perdón, en ese tiempo. ¿Cuándo parte, si pudiéramos situar en algún año o en alguna época, el ciberactivismo?
Es que tenemos diferentes formas de ciberactivismo. Tenemos una primera etapa que a inicios del 2000, donde tenemos las ONGs, ¿se acuerda de Amnistía Internacional? Que hace una petición y que uno empieza a firmar, ese es un tipo de activismo, Greenpeace, que empiezan a ocupar estas herramientas digitales para hacer lo que hacían antes de una forma distinta. Luego tenemos al 2010, 2008, 2012, que son redes sociales como Facebook, Twitter, Snapchat, que la gente la empieza a utilizar, pero ahora ya son los individuos, no son las organizaciones directamente. No necesitan de una organización para plantar una página web, porque ahora Facebook nos ofrecía esta plataforma y podemos levantar nuestra propia causa y movilizarla. Entonces es otro momento, ¿no? Donde las personas... Pero ahí se produce, claro, eso es un momento relevante en términos de cómo cambia, porque como dices tú, me permite a mí, persona común y corriente, sin pertenecer a ninguna organización, a ninguna institución, ejercer activismo en el ciberespacio. Claro, ¿no? Hasta antes de eso, los movimientos sociales siempre le llamábamos acción colectiva, en la cual necesitas de una organización que ponga los recursos y la estructura para facilitar que se organicen. Desde el 2010, cuando ya esto baja de precio, no necesitamos de la estructura porque podemos hacer una acción conectiva, que se llama conectar a las personas, y los individuos se organizan en causas independientes. Tenemos los animalistas, que son uno de los más movilizados en ese momento. Los temas de medio ambiente en general fueron durante ese periodo en nuestros países, no estoy hablando en América y en las Américas, porque en el norte de África fueron los temas de derechos humanos y democracia. Eso fue lo que movilizó la protesta en lo digital, digamos. Y después viene, y ahora tenemos este nuevo periodo, momento, que parece claro, que es un periodo más desordenado, un periodo más raro, porque nos damos cuenta que finalmente siguen estando las ONG, siguen estando los movimientos sociales, y tenemos dos grupos individuales. Unos que empiezan a querer tomar justicia por sus propias manos, que vendrían a ser estas funas deslegitimadas, o las que tienen menos legitimidad que los que quieren ajusticiar a partir de las redes sociales. Y tenemos, por otro lado, grupos políticos que están tratando de manipular también el espacio y que hacen ver como que si fueran un movimiento social o activismo, pero en realidad es un movimiento político de propaganda que está tratando de desviar o manipular la opinión pública, no de influirla. Entonces las dos cosas son como medio ilegítimas que están pasando a la vez que pasa el movimiento totalmente legítimo, que el movimiento social con sus diferentes expresiones. Estamos conversando con Luis Santana, director del programa Formando Ciudadanía Digital de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y ahí, como dices tú, estamos en un periodo más desordenado y por lo tanto también tiene no solo sus complejidades, sino que también sus peligros, ¿no? O sea, en este minuto estamos viendo, claro, primero, nos pueden manipular y hemos visto evidencia de manipulación a través del ciberespacio, ¿cierto? Incluso en campañas políticas. En Chile estamos a puertas de entrar en un periodo de distinto tipo de elecciones, en Estados Unidos, ¿para qué decir? ¿Y cómo está pasando eso y cómo el ciudadano, digamos, común y corriente puede estar atento a no ser víctima de esa manipulación? ¿Podemos reconocerla o es muy... A ver, eso aquí tenemos hay una disputa epistemológica, digamos. Hay gente que le tiende a atribuir al individuo toda la responsabilidad por hacerse cargo de las informaciones que está teniendo. Sin embargo, en este momento estamos en un nivel tal de sofisticación que las personas, individuos, no somos capaces de darnos cuenta si los contenidos que estamos viendo son reales o no lo son. Claro. No tenemos habilidades técnicas y no es por falta de educación, es porque es imposible darte cuenta si un video ha sido manipulado. Entonces están los que creen que son los individuos, y ahí no estoy yo, digo, no son los individuos los que deben hacerse cargo de esto, sí son las instituciones. Debemos exigirle al servicio electoral que tenga especialistas en el área y que pueda ir controlando las plataformas. Las plataformas en sí mismas tienen mucha responsabilidad en cortar estos intentos de manipulación y esta propaganda. Ya, pero entonces estamos hablando de una especie de filtración, no voy a decir censura, sino que de filtración de contenidos por parte de instituciones, en este caso del CERVEL. Ellos tendrían que decir, ojo, que esto es falso, ojo, esto es una fake news. Más allá que decir que ir calificando cada contenido, las plataformas y con los datos que ellos manejan, ellos son capaces de, digamos, poner una red
que logre capturar grandes volúmenes de información que es falsa, ¿no? Una equivocación que uno pone no es una noticia falsa ha sido diseñada para que transite rápido un poco, haciéndole un truco al algoritmo. Entonces el algoritmo lo capta porque va avanzando rápido, porque la gente se lo cree y lo cataliza, y eso llega mucho, eso sí lo puede parar la plataforma, y eso no es censura, es decir, aquí hay una forma de comunicación que no es orgánica, no es natural, está siendo manipulada y está siendo intervenida artificialmente para avanzar más rápido en el espacio digital. Eso sí lo puede parar tanto el servicio electoral, si le pusiera los límites de propaganda a Facebook, a Twitter y a Instagram, y las Ya, mismas pero plataformas. ¿eso se hace en alguna parte del mundo? Porque estamos pidiéndole al CERVEL, digamos, que ya tiene bastantes problemas para ver cómo vota la gente, por ejemplo, con COVID-19, por nombrar solo algunos de los desafíos. Le estamos pidiendo que además sea capaz de, o tenga personal además especializado en captar, porque tiene que captar cuáles son esas informaciones que son falsas y que están diseñadas para poder manipular. ¿Eso es posible? Es posible y es necesario. Ya. Tampoco estamos hablando de que ellos tienen que tener sensores. Esto no es el gobierno chino. El gobierno chino tiene Sí. 1 millón de sensores que están controlando los contenidos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener reglas y entregar reglas para cómo se puede desarrollar campaña en Chile para el proceso electoral en Chile. Nosotros hicimos un estudio en el año 2017 sobre identificar bots y propaganda electoral en Twitter y Facebook en la campaña nuestra en el 2017, y en ese momento los bots que se encontraron y las formas de propaganda eran muy incipientes, casi no había, digámoslo, eran personas individuales que habían programado un bot y se lo captaba, digamos, la misma red de Twitter se lo captaba rápidamente. Hubo un par que siguieron durante todo el periodo. Ahora parece ser que van a haber más, pero eso se podría controlar, eso lo puede hacer Facebook y lo puede hacer Twitter. Y una cosa rápida, lo están haciendo, Ya. pero lo están haciendo en Europa Occidental y en Estados Unidos, que es donde están puestos los ojos. Tenemos el 90% del trabajo de permitir una esfera pública saludable, digamos, o más saludable, de estas grandes corporaciones, lo están haciendo en esos sectores, en esas regiones. Sin embargo, el resto de las regiones no hay. Acaba de salir una filtración de una ex trabajadora de Facebook que Te iba a dice que comentar, ellos ¿cierto? identificaron. Sí, que dice, tengo mis manos manchadas de sangre. Esa fue su declaración. Exactamente, porque son ingenieros o son personas que han sido entrenadas para poder capturar estos bots o estos intentos de propaganda. Entonces ella hablaba de Bolivia, de Honduras, que son más cercanos a nosotros, y dice, nosotros los vimos, nosotros sabíamos que estaba pasando, pero no teníamos capacidad de cortarle su cuenta, porque en realidad había que prestarle atención. Y como Honduras y Bolivia no eran prioridad para Facebook, no lo hacen, pero sí lo hacen en Estados Unidos y sí lo hacen en Canadá y sí lo hacen en Europa Occidental. Entonces, por eso digo que el servicio electoral no es que tiene que poner ellos sus controladores, es que tiene que poner la exigencia a Facebook y a Twitter. Bueno, solo para puntualizar esta mujer que dices tú, que es una ex empleada de Facebook, ¿cierto? Se llama Sophie Shanks, y ella dice que tomó decisiones en supervisión que afectaron a presidentes. Dice, tengo las manos manchadas de sangre, es parte de lo que escribió en un comunicado y que, bueno, se filtró diciendo que claramente ellos fueron de alguna manera cómplices de esta manipulación en algunos de los países. ¿Tenemos capacidad entonces o podemos exigirle a Facebook, a Twitter, que ellos, digamos, dejen de ser cómplices de este tipo de manipulación? Podemos, y como ciudadanos debemos exigírselo a nuestras autoridades políticas que lo hagan, ¿no? Ya. El modelo de ¿Pero negocio hay de Facebook y Twitter... para poder hacer eso? Hay mecanismos de regulación. Digamos, estos son medios de comunicación, son nuevos medios de comunicación en los cuales su modelo de negocio está basado en la venta de avisos. O sea, ellos minan nuestros datos, nuestras prácticas, ven cómo nos comportamos en su red social para poder vendernos los mejores avisos. Entonces, esto es la medida en que ellos quieran seguir operando en Chile, en el mercado chileno, porque eso es lo que están haciendo, cada país puede exigirle que tengan ciertas regulaciones.
tampoco es que tenemos que empezar desde cero. En Europa esto está mucho más avanzado y en Alemania, por ejemplo, que tiene una experiencia de la propaganda y de atropellar los derechos humanos a través de la manipulación que se hizo en el pasado a través de la comunicación, ellos tienen mayores reglas, ¿no? Entonces no es como que tenemos que inventar desde cero. Ya, no hay que inventar la rueda en esto. Claro. Estamos conversando con Luis Santana, director del programa Formando Ciudadanía Digital de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Luis, vamos a la FUNA, porque la pregunta inicial que hacíamos es, ¿cuál es el límite entre el ciberactivismo y las FUNAs? ¿Hay un límite? ¿Cuál es ese límite? Parece haber un límite, porque la FUNA, cuando nosotros nos referimos a la FUNA está... tiene que ver, esta idea de que viene del mapudungún, de que significa podrido o algo escondido, que se está rotting, ¿no? Como que está sucio y que hay que mostrarlo para denunciarlo. Tenemos la FUNA a las instituciones, al poder, digamos, y parece que esa no nos molesta, ¿no? Está bien, cuando hay una acción colectiva, una demostración contra, y vamos a abrir un caso de corrupción y vamos a hablar atropello, eso está bien. Una FUNA como búsqueda de justicia o esto de desafiar la impunidad de cuando no se hizo justicia y vamos a exigirle que se haga justicia. Esta es la idea de la FUNA que hubo post-dictadura, que se denunciaba a los violadores de los derechos humanos cuando la justicia no había actuado. Pero cuando la justicia empezó a actuar, esas FUNAs desaparecieron, ¿no? Si te acuerdas, ya después esto en todo el Cono Sur, Uruguay, Argentina y Brasil, o sea, y Chile. Empiezan a desaparecer. Y tenemos otra FUNA que parece ser la FUNA que no es tan legítima, que es cuando la FUNA es el ajusticiamiento. Y esta idea de que vamos a través de la red social o vamos a través de el exponer a una persona a hacer justicia directamente. ¿Y cuál es el problema de eso? Una cosa que es un linchamiento público y luego lo que se espera de ese linchamiento es el ostracismo, ¿no? El destierro. Porque nosotros también queremos no encontrarnos con las personas que organizan la FUNA, lo hacen como denunciando donde trabaja, que pierda su trabajo, que pierda que lo echen de la universidad. Nos pasa mucho en la universidad, en los colegios también, ¿no? La FUNA no a este nivel de hacer justicia en nuestro nivel. Pero y además, eso parece ser que ya no es tan legítimo, y eso además significa muchas veces... porque decimos hacer justicia, digamos, muchas veces hemos visto, es el equivalente a que cuando la gente dice, veíamos, no sé, hace un par de días yo en las noticias daba una noticia que a un niño supuestamente lo había violado un vecino y el papá del niño con todos los vecinos partieron a linchar a este hombre. Cuando les preguntaban, oye, pero primero no sabemos si es realmente el culpable, bueno, dónde está el juicio o la denuncia, etcétera, decían, bueno, pero es que la justicia no funciona, entonces tenemos que hacerlo así y es entendible. Eso es lo mismo que está pasando con las FUNAs digamos, en el ciberespacio, ¿cierto? Pero tampoco sabemos si es justicia. O sea, también hemos visto casos en que alguien considera que lo que está haciendo el otro está incorrecto, o el tipo de pensamiento o el tipo de acción. Y también pretendo hacer justicia o lo disfrazo de hacer justicia, pero quiero simplemente cancelar a otro porque piensa distinto. Sí, ahí se dan dos temas. Eso también está pasando, ¿no? ¿cierto, Luis? Está pasando, ¿cierto? Sí, está pasando y es como mi sentir personal casi me hace sentir legitimado para ir y enrostrarte el daño que yo sentí por una acción que tú generaste. A veces esas acciones no son delitos, ¿no? No son delitos, pueden ser falta, pero yo me sentí herido, yo me sentí dañado y eso siento que tengo la autoridad, me da la autoridad para ir y exponerte en tu falta, que puede ser una falta, puede haber sido algo que no me agradó, pero ya, eso es un problema y esa tú lo ligaste muy bien a la cultura de cancelación, esta idea de que como tú haces cosas que me dañan o han dañado a otro, yo voy a cancelarte, no te veo, te expongo y quiero que nadie te vea tampoco. Y eso es la idea del ostracismo, ¿no? De desterrarte, porque no queremos que nadie te vea, ni nadie discuta lo que te está pasando. Eso a mí no me parece adecuado, especialmente en los espacios de educación, porque primero, uno en el mundo no vive aislado de la vulnerabilidad, no existe estar aséptico de las cosas que me puedan dañar, ¿no? Hay gente que va a decir cosas y va a hacer cosas que a mí me
dañan, pero eso no son delitos y no tengo por qué ir exponiéndolo sus casas, sus lugares de trabajo. Eso, si son delitos, tratemos de mejorar a los sistemas para aplicar justicia. Entonces, esta idea, en Chile al menos las cortes han tomado una posición bastante de jurisprudencia respecto a las funas y estas formas de hacer justicia, claramente atribuyendo al que inicia la funa, casi en persecutorio, diciendo que no es legal y lo ponen como autotutela, como estos mecanismos de linchamiento no son admitidos y ni siquiera las cortes se pronuncian sobre el fondo de la acusación, sino que dice, tú no puedes ir acosando a la gente en los espacios digitales porque tú crees que es así sin un debido proceso. Ahí yo quería, a ver si hay una parte que me gustaría hacer énfasis, que esta sensación de injusticia es distinta para los jóvenes y para los adultos, para la gente más adulta, digamos. Y eso parece ser lo que está cambiando ahora. A ver, porque tenemos una generación nueva que se acostumbró al Google, ¿no? Tú vas, googleas y tiene una respuesta inmediata. Todo es la inmediatez. En todo podemos acceder a todos los espacios, a todas mis decisiones de consumo son inmediatas. Y la justicia tarda. Entonces, una denuncia, cuando se hace en los espacios institucionales normales, formales, para el denunciante joven, él lo ve como un tiempo demasiado largo que las instituciones están respondiendo. Entonces, cuando dicen, si no hay justicia, hay funa, su justicia es más corta. Su tiempo en el cual evalúan el que no se aplicó justicia es más corta. Y es lo que nos pasa en la universidad. Dice, pero si denunciamos la semana pasada y no se ha hecho nada, entonces ahora nosotros vamos a exponer al funado, que le llaman, ¿no? Y uno dice, pero si van dando, hay que entrevistar a la gente, y eso produce otras cosas después, ¿no? Pero ¿y eso está pasando en la universidad, por ejemplo? En el caso de usted, ¿tú lo ves que está pasando en la universidad? ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo qué? ¿Hay una denuncia en contra de un profesor o de otro estudiante? Esto yo diría que empezó a pasar hace 2 años atrás y las universidades empezaron a trabajar en sus protocolos de denuncias de acoso, sus protocolos de intervención y empezaron a hacerlos más disponibles hace 2 años atrás. Ahora tenemos menos de ese tipo de acciones en nuestra universidad y en otras universidades también yo lo he visto. Es menor el número de funas, ¿no? Esta funa que es el ajusticiamiento por aquel que hizo algo, porque los protocolos están más claros, ¿no? Esos espacios de diálogo, de liberación, deben motivarse para poder evitar que pasen estas acciones, o si no, se va a seguir sintiendo que no se está aplicando justicia. Los protocolos están más o menos claros para los alumnos, ¿no? De todas formas, yo trabajo, de hecho, soy parte del comité de prevención de acoso de mi universidad, y que ahí lo conforman todos los estamentos de la universidad, y tú conversas con los alumnos y dices, profe, pero es que no teníamos otra opción. Y yo decía, pero si pasaron 2 semanas, o sea, y además eso hace una victimización doble, porque a veces pasa una situación que es confusa en una fiesta, por ejemplo, donde hay involucrado alcohol, etc. Y el lunes, martes se hace una denuncia, se empieza a investigar la denuncia, se entera todo el resto de la comunidad, empiezan a tomar partido los cursos que se separan, se enfrentan no unos que apoyan al funado, los que apoyan al otro, a la víctima, pero luego pasa a ser que llegamos al jueves y los dos involucrados en realidad dicen, pucha, en realidad yo tampoco me acordaba tan bien lo que pasó, estamos bien y sin ninguna presión y todos quedan conformes, pero en cambio sus nombres siguen andando ahí. Se revictimiza a la supuesta víctima, que ya ella o él asumen que no era víctima, y el otro, y los dos quedan como con sus nombres ahí manchados. Estoy hablando en ese tipo de denuncias que son entre pares. Cuando las denuncias involucran una superioridad de poder, es distinto, y ahí sí uno tiene que, o sea, podría ser este tipo de acción podría ser más o menos legítima, especialmente si el afectado... Por ejemplo, ¿cuándo es legítima una funa? ¿Cuándo podría ser legítima? Por ejemplo, cuando ya se pronunció el organismo que tiene el poder de aplicar la justicia, digamos, o de hacer el debido proceso, y las personas sienten que no se aplicó el debido proceso, que no es justo. Lo que pasó con Martín Pradenas, por ejemplo, entre la primera y la segunda sentencia, eso es una manifestación pública, una decisión judicial,
que parece correcto, ¿no? Las personas se sienten que no se está aplicando justicia y se está aplicando una tradición patriarcal y machista en el espacio, y ahí se hace una funa. Pero esa funa parece corresponde al otro espacio, ¿no? Al del una manifestación pública contra el poder, contra la denuncia de que no se está aplicando justicia en el sistema. Entre pares, ya y sin haber aplicado el proceso, parece que no es recomendable, y lo desincentivamos, ¿no? Yo trabajo también con muchos colegios en este programa de ciudadanía digital de la universidad, y es un problema que también pasa en los colegios, que se promueve abrir espacios de deliberación, de discusión, de que estén estos espacios y que estén claros los protocolos de cómo se van a intervenir cuando pase algo. En ese sentido, Luis, estamos conversando con Luis Santana, director del programa Formando Ciudadanía Digital de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo educamos a estos ciudadanos que, como tú dices, a estos jóvenes que están acostumbrados a que todo pase rápido, a tener la respuesta inmediata, que si algo les parece injusto, reclamarlo y gritarlo a toda voz, en este caso en el ciberespacio? ¿Cómo los enseñamos a distinguir cuándo corresponde? Porque, como tú dices, porque hay que reaccionar tal vez a las instituciones, a la justicia que no fue. Pero muchas veces también es porque a mí no me gusta la decisión. Eso no significa que la decisión sea equivocada. Entonces, y de nuevo vuelvo a cuando la funa, a cuando ya no es sobre una decisión de justicia, sino que es sobre cómo alguien piensa. O ahora que estamos empezando en un ambiente de campaña política, ¿cierto? Porque no me gusta que alguien esté en el lado contrario al que yo quiero votar y funo a alguien. ¿Cómo educamos a esos jóvenes para que distingan que eso no está bien? La educación cívica, pero eso es como siempre cuando hablamos de la educación cívica suena como en abstracto. Sí. Cuando hablamos de la educación cívica en el mundo actual, que tenemos una esfera pública híbrida que funciona en medio digital, primero las instituciones y nosotros las personas que trabajamos en estos ámbitos tenemos que tratar de decidir cuáles son los valores que existían en el pasado y que queremos traspasarlos a este espacio. ¿No? O sea, hay cosas que son necesarias que mantener la libertad de prensa, no, la libertad de expresión también, ¿no? O sea, no puede restringirse la libertad de expresión porque no se pueden hacer denuncias públicas en este momento. Sin embargo, uno tiene que tener claro cuando la denuncia pública empieza ese ajusticiamiento, uno tiene que saber a lo que se arriesga, ¿no? Eso no es que no se pueda hacer, ¿no? Porque uno no puede de antemano prohibir la libertad de expresión de las personas, pero lo que puede hacer es explicarle claro cuáles son las diversas consecuencias que puede tener tu acción, ¿no? Las consecuencias hacia las otras personas y dañar la dignidad de las otras personas, hacia el sistema procesal en el que estamos, hacia la universidad o el colegio en el que tú estudias, pero también a ti mismo, ¿no? Las persecuciones penales o de falta, delitos que podrías tú recibir por estar iniciando esta denuncia. Educar en ese sentido. O sea, y si luego, después de todo, uno quiere seguir haciéndolo, tendrá que tenerse también a las consecuencias que produce. Puede provocar, por una parte, un cambio social totalmente, de que las instituciones se adaptaron y ahora funcionan súper rápido y más difícil eso, ¿no? Que una denuncia individual consiga eso, o atenerse a las consecuencias. Y la otra parte es que las instituciones están súper al debe. Esto es mi hipótesis personal, pero trabajando en esto ya varios años, es que las personas funcionan a un ritmo distinto al de las instituciones. Y funcionan discutiendo lo público a un nivel muy, a velocidad distinta. Son paralelos, son espacios de discusión paralelos. El Parlamento, el gobierno, la justicia, todos los poderes del Estado en sí mismo. Y las personas van conversando a ritmos distintos. Y entonces las personas sienten que cuando se enfrentan a una institución que no les responde al tiempo que ellos quisieran, lo ven como una falta de probidad, como que no están haciendo su trabajo. Entonces, y ahí vemos que todas las instituciones están bajando en credibilidad y llevan muchos años bajando en credibilidad. Por esto mismo, ¿no? Yo converso, estamos todos de acuerdo. Yo me meto a Facebook, además, y a Instagram o al Twitter, y veo que estamos todos de acuerdo con que hay que cambiar las pensiones, pero pasan 10 años hasta que se empiecen a cambiar las pensiones, hasta que explota. Y así en todas las instituciones, ¿no? El Congreso, la justicia, todos deberían adaptarse a este nuevo momento que estamos viviendo comunidad. Es un cambio de era en el que los momentos, nuestra forma de
analizar el mundo funciona a un ritmo distinto. La forma de relacionarnos entre nosotros y entendernos es distinta. Luis, vamos al recomendado. Si a alguien le interesa saber más sobre el tema del que hemos hablado durante esta media hora, ¿hay algún artículo, paper, libro, alguna página web que nos puedas recomendar? Yo les quería recomendar un documental que está como bien, está bien famoso esta semana, que se llama The Social Dilemma. Sí. The Social Dilemma, o el dilema social, está en Netflix y es una película que explica muy bien el modelo de negocio de las redes sociales, cómo ellos intentan monetarizar nuestra experiencia y cómo vendernos avisos. Eso es súper bueno y se lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, lo que nos invita a esa parte del documental es a hacernos cargo de nuestra experiencia cuando estamos navegando las redes sociales y que seamos nosotros los dueños de nuestra experiencia y no caigamos en lo que el algoritmo nos está ofreciendo. Claro. Lo que no está muy bien y que los invito a ser muy críticos a mirar la parte que muestra su documental y se ve la ausencia absoluta de investigaciones del área de ciencias sociales o psicológicas, es los impactos en la salud que ellos atribuyen y los impactos en el aspecto político, ¿no? Que sean más críticos al mirar esa parte del documental. Pero está muy interesante, de una forma muy entretenida. The Social Dilemma, que está en Netflix. Luis, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias por este programa. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos a través de Instagram TV y, por supuesto, a través de la 103.3 FM. Nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la noche en un nuevo capítulo de Nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.